Estamos con el médico, epidemiólogo y experto en salud pública, el doctor Luis Jorge Hernández. Doctor Hernández, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, gracias por este llamado. Bueno, doctor Hernández, en Colombia se están tomando algunas medidas contra la llegada y ahora contra la propagación, porque estamos en época o en momento de contención de la epidemia del coronavirus. ¿A usted le parecen suficientes las medidas que se están tomando? ¿De qué tamaño puede ser esta epidemia en Colombia y cómo controlarla? Bueno, toda epidemia tiene tres fases de prevención, contención, mitigación. Usted bien lo decía, mencionaba la palabra contención. Estamos en fase contención. La epidemia va a seguir aumentando, van a seguir llegando casos, va a seguir propagándose el virus. Sin embargo, no genera alarmismo. Toda epidemia pasa eso, es su comportamiento. Lo que hace la contención es disminuir la velocidad de transmisión, aplanar la curva, distanciarla en el tiempo para evitar que se concentre en muchos casos. Si se nos concentran muchos, va a aparecer mortalidad. Entonces, todo lo que se haga hasta ahora parece suficiente, pero es insuficiente. Es necesario reforzar, ¿sí? Entonces, es reforzar todas las medidas de prevención, de lavado de manos, de distancia social, de uso de tapabocas, pero el gobierno ya debe ir contemplando la posibilidad de cuarentenas mucho más estrictas, ¿sí? Como se está haciendo en España, como se está haciendo en Francia. Mire lo que pasó en Italia, doctor Fernando, que Italia la cogió desprevenida, no hizo una buena prevención, una buena contención, entonces más de 10.000 casos de coronavirus, casi 600 muertos. Entonces no hizo una buena prevención. Esa lección, Bogotá ya pasó por eso. Recordemos año 2009, doctor Fernando, que hubo la epidemia de H1N1, que en Bogotá hubo casos, hubo casi más de, en ese momento, de 15.000 casos confirmados casi. En el país hubo casi 250 muertos, de los cuales casi 80 los puso Bogotá. Año 2009 logramos salir de eso, pero hay que aprender las lecciones de esa época, ¿sí? Y entonces hacer barreras sanitarias mucho más fuertes, porque este virus es más transmisible que el de la influenza. Doctor Luis Jorge Hernández, estábamos comentando dos medidas que nos parecen incompatibles y que no entendemos. La alcaldía de Bogotá ha prohibido concentraciones de más de 1.000 personas. Eso lo entendemos y digamos que está bien y no sabemos si 1.000 es el número correcto o debiera ser de 50 personas o de 5.000. No sabemos porque no somos expertos. Pero al mismo tiempo, por razón de otro problema de salud pública en lo que usted es experto, está prohibido el uso de carros y de vehículos particulares en ciertas condiciones, el famoso pico y placa, lo que obliga a que la gente se concentre en Transmilenio, que se han convertido en verdaderas cajas de sardinas. Usted tiene que ver el espectáculo de estos días en Transmilenio. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la atención del problema de respiración que nos trae la contaminación que viene de muy antiguo. Esto no es problema de la alcaldía actual de Bogotá, este es problema muy viejo que no hemos sabido atacar. Pero ese es un problema. Y el otro problema es la contaminación. Aquí decimos que el coronavirus en un Transmilenio está en el momento más feliz de su vida. ¿Qué opina usted como epidemiólogo? Sí, sí, efectivamente, doctor Fernando, están confluyendo tres factores. Uno, contaminación del aire. Recordemos que cuando aumenta la contaminación, como en este momento que estamos también en la alerta amarilla por contaminación, este material particulado, que es una basurita microscópica, penetra las vías respiratorias y ahí se pegan microorganismos también, virus pueden ir pegados ahí, o sea, facilita la transmisión. Uno. Dos, estamos en pico epidémico de enfermedad respiratoria, o sea, tradicionalmente marzo, abril, mayo aumenta la enfermedad, la estacionalidad de enfermedad respiratoria. Entonces, como usted bien lo dice, el coronavirus llega en una etapa ecológica que se facilita la transmisión, por eso hay que reforzar medidas. El transporte público puede ser una fuente de contaminación. Hoy que la alcaldía, que me parece que con muy buen criterio, va a reforzar muy bien el lavado, la desinfección de los buses, de los pasamanos, de todo lo que implique contacto, eso es bien, pero estamos en un escenario adverso que nos obliga a reforzar porque la epidemia se va a seguir propagando.
La epidemia se va a seguir propagando, pero entonces, ¿qué hacemos y cómo entendemos estas dos medidas? Insistimos en lo que está pasando en Transmilenio. Esto no es una suposición ni una posibilidad. La gente que monta en Transmilenio dice, es casi imposible respirar de la aglomeración que hay. Bueno, muy bien, Sí, eso es para contener la contaminación ambiental y para que los carros no circulen y otros vehículos. Pero al mismo tiempo no le estamos abriendo más la puerta a la epidemia del coronavirus. sí, pero entonces hay que complementarlo con otras medidas, doctor Fernando, como es flexibilización de los horarios laborales. Ya no se puede salir en las horas pico. Transmilenio moviliza 2 millones de personas, es necesario espaciar, hacer trabajo en casa, aula virtual, es decir, hay que cambiar las formas de producción y consumo de la sociedad en este momento, no podemos seguir la misma lógica de un Transmilenio que transporta 250 personas, está todas las vías de contaminación, todas las formas de contaminación, entonces hay que espaciar, hay que cambiar formas, flexibilizar horarios, hay que hacer cambios, la alcaldía sugirió unas cosas ayer bien importantes de flexibilización de horas de trabajo en casa, son medidas integrales de la sociedad porque efectivamente el transporte público es un factor de riesgo tal como está hoy en día. Doctor Hernández, estamos totalmente de acuerdo. Hay que hacer un cambio sustancial en la forma de vida de la gente. La gente tiene que dejar de salir y salir lo menos que le sea posible salir, no tener reuniones, trabajar desde su casa en lo que sea posible. Lamentablemente los trabajos manuales no se pueden interrumpir y no se pueden hacer a distancia, ¿no? Entonces tenemos, por desgracia, menos tecnificación que, digamos, en los Estados Unidos, donde el mundo de los servicios tiene un impacto mucho mayor en la componente o en el componente del trabajo. Pero hay que hacer cosas. ¿Cuándo las vamos a empezar a hacer? No nos está cogiendo la noche, como decimos por ahí popularmente, doctor Hernández. ¿Qué opina usted? Doctor Fernando, hay que meterle el acelerador a las medidas, no esperar a que pase más tiempo. Ya se, digamos, usted lo decía también, la recomendación para espectáculos de más de 1.000 personas, no hay un número mágico. Recordemos que la definición de contacto estrecho para el coronavirus es una distancia menor de 2 metros. O sea, estamos a contacto estrecho. Más de una persona en un sitio ya es un riesgo. No hay un número tal. Entonces, ya se están cancelando cosas. Hay que meterle el acelerador a las medidas. Hay que aprender de la epidemia del 2009. Hay que hacer una vigilancia activa. Bogotá tiene 6 sitios centinela de enfermedad respiratoria. Allá le dijimos a la alcaldía, refuerce esos sitios, empiecen ya a monitorear coronavirus para ver el comportamiento en Bogotá, cómo se está dando. Y aceleren los mecanismos de cuarentena o cordones sanitarios masivos. No hay que esperar que avance la epidemia, eso hay que hacerlo más temprano y que haciendo alistamiento. Italia lo hizo. Claro que Italia son ciudades más pequeñas, más manejables, pero lo hizo, mantuvo suficiencia de distribución de alimentos, supermercados, farmacias y ha logrado con buen éxito una cuarentena que va hasta la primera semana de abril. Pero eso hay que prepararlo con tiempo. La sociedad ya debe prepararse sin pánico, sin angustia, pero para cuarentenas mucho más fuertes, mucho más prolongadas, que es lo único que puede contener la velocidad. No que no llegue el virus, va a llegar y se va a expandir, pero la velocidad de propagación. Para darle tiempo a los servicios de salud de que vaya solo lo necesario. O sea, no, si no, el escenario peor sería, se apeñuzcan los servicios de salud y empiezan a aparecer casos de mortalidad. Estamos a tiempo, las medidas van en dirección correcta, pero hay que reforzarlas mucho más. Y cuando, doctor Hernández, usted dice que hay que hacerlo inmediatamente, ¿siente que las autoridades están dispuestas a hacerlo inmediatamente, así eso tenga un costo social? ¿Qué le vamos a Sí, hacer? sí. Hoy mencionaban el ministro que el presidente va a dar unas declaraciones muy importantes sobre eso, vamos a ver, pero ya debemos tener en la mira cordones sanitarios mucho más fuertes y hacer alistamiento y preparación para eso. Pues, para que no nos pase digamos, lo de Italia, que lo hicieron a última hora, consecuencia, más de 600 muertos, ¿no? La mayoría de coronavirus van a ser asintomáticos, la gente se va a mejorar, va a ser gripas, no, pero de 100 personas, 80 van a ser gripas, de 100 enfermos, 80 gripas leves, moderadas,
15 puede tener alguna complicación, pero me preocupa ese 5% que se puede complicar. Adultos mayores, personas con enfermedades de base, hipertensas, diabéticas, con cáncer. Entonces, si dejamos que la epidemia se concentre, va a aparecer casos de mortalidad. Entonces hay que aplanarla y dilatarla. Solo eso puede hacerse con prevención y cordones sanitarios, no hay otro. Entonces hay que, las medidas van en dirección correcta, pero hay que reforzarlas más y ver las implicaciones sociales, no sin generar pánico, pero ya hay que pensar como sociedad en cordones sanitarios fuertes. E inmediatamente, ¿le entendimos bien? E inmediato, sí señor, no De esperar a más avances. Sí, no hay estos tiempo de casos van a espera. seguir apareciendo. No hay No tiempo hay de tiempo de espera. espera. Pensar en las 2 próximas semanas, en las 3 próximas semanas, medidas mucho más fuertes de aislamiento sanitario y de cuarentena. Pero Sí, hay que es hacerlo ya. mejor prevenir. Y hay Pero que hay que hacerlo hacerlo ya, ya. muchas personas lo están haciendo, por ejemplo, estudiantes. Esta mañana me preguntaba una experta en salud que tiene estudiantes rotando por sitios que si hacían cuarentena, de una vez hagan la cuarentena, porque eso hay que hacerlo. Hay que empezar cuarentena, no pueden haber estudiantes en sitios donde ha habido pacientes. Entonces, estas cuarentenas hay que hacerlo. En lo posible, personas de adulto mayor, restringir las visitas, cuidar nuestros adultos mayores que estén hidratados, que estén vacunados contra la influenza y el neumococo. La cobertura de vacunación de influenza en el adulto mayor es menor del 20% en el país. Tenemos bajas coberturas de vacunación porque nuestros adultos mayores a veces no les paramos atención. Hay que vacunarlos, o sea, hay que reforzar eso. Doctor Hernández, ¿las mujeres embarazadas entran en esa población Sí, o señor. no? Entran Sí. en población de riesgo los niños menores, es decir, la influenza, el coronavirus no se ha manifestado fuerte en niños, pero en menores de un año sí. Menores de un año y gestantes, porque la gestante, su sistema inmunológico está más sensible, entonces es un riesgo también y entra en población a riesgo, igual que adultos mayores y personas con enfermedades de base. Qué importante que la gente escuche voces como la suya, perfectamente autorizadas, que sin ningún señal de alarma indebida nos dice hay que hacer cosas y hay que hacerlas ya. Esto no puede quedar para la semana entrante ni para el mes entrante. Esto tiene que ser ya. Cordones sanitarios voluntarios donde los empresarios, donde los trabajadores, donde todo el mundo tiene que alistarse para un tipo de vida distinto que esperamos que sea transitorio, ¿no, doctor Hernández? No se Sí, sabe. sí, doctor Fernando. Sí, puede ser, por ejemplo, en España, que han visto eso, dijeron, esto puede durar 1 o 2 meses, puede prolongarse hasta 4 meses, pero va a ser limitado. Pero es mejor unos cordones sanitarios tempranos para, y no hacerlos de afán, ya con contingencias, ¿no? Entonces, es mejor la acción preventiva y eso nos enseñó la experiencia de Europa y la experiencia de Bogotá de hace 11 años. Aprendamos, por Dios, aprendamos de la experiencia y tomemos las decisiones que haya que tomar, pero volvemos al tema. Transmilenio no puede seguir circulando así, doctor. 2 millones de personas metidas entre una caja de sardinas, pues ¿qué cordón sanitario va a hacer usted después y para qué? Sí. Implicaría que la alcaldía, y sé que tenemos, que tiene contemplado eso, que por ejemplo hiciera ya un aislamiento sanitario en población escolar, porque la población escolar es un gran volumen de Transmilenio también, doctor Fernando, la población universitaria es gran volumen. Si hacemos ya una cuarentena de esta población, estaríamos disminuyendo mucho la presión en la carga del transporte público, estaríamos disminuyendo la posibilidad de transmisión persona a persona. Entonces esa medida de aislamiento sanitario en los colegios, universidades en las próximas 2 semanas, 3 semanas, hay que tenerlo ya en la mira y irlo preparando. Eso hay que hacerlo. Doctor Luis Jorge Hernández, usted no sabe cuánto le agradecemos y cuán útiles resultan sus palabras. Esta no es la hora de aprendices, esta no es la hora de taumaturgos, esta no es la hora de populacheros, esta es la hora de la ciencia, de la ciencia. La epidemiología es una ciencia. Hay que recordar lo que eran las epidemias antiguas. No hay sino que leer los cuentos de Boccaccio o leer a Mancini en las épocas de las epidemias en Europa.
Pues porque la ciencia estaba en un nivel inmenso de atraso y lo único que cabía era salir corriendo para alguna parte y ganarle la carrera al virus. Ahora la ciencia ha avanzado y por eso existe la epidemiología. Eso no es en vano. Eso no es, a usted no le iba por estudiar epidemiología simplemente por inquietud intelectual, porque sabe que eso es útil, porque sabe que así le sirve a la gente y hay una dimensión científica de este problema que es el que hay que escuchar ahora y hay que atender ahora cuando todavía tal vez sea tiempo. Doctor Luis Jorge Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando, usted, a su mesa de trabajo, cordial saludo, buen día, gracias.